Entonces, vamos a ver hoy el tema de las listas, que es el que está en el programa, etc. Y para el tema de las listas, entonces vamos a hablar de un mecanismo muy usado hoy en día para descomponer estructuras de datos. Se llama la descomposición en el diseño de los datos. Y entonces vamos a ver eso con un ejemplo de un interpretador de expresiones aritméticas. Vamos a entender entonces qué es lo que llamamos reconocimiento de patrones, en qué consiste esa técnica y por qué es tan útil, y la vamos a usar con listas y funciones sobre listas. Luego vamos a ver que la técnica es más extensa, que se puede usar con pares, con tuplas y con muchas estructuras de datos se puede usar esa técnica, no solamente con listas. Al final de la clase de hoy vamos a ver que hay unas funciones de alto orden sobre listas, como map, filter o reduce, que son muy útiles para programar sobre listas y para hacer programas que en una línea hacen lo que uno haría en 10 líneas o cosas así, ¿sí? Porque ellas abstraen iteradores, abstraen el proceso de iteración de muchas cosas y uno con una sola frase puede hacer una iteración larga y ¡pum!, la resuelve rapidísimo, ¿sí? Para eso son las funciones de alto orden sobre listas que vamos a ver. Entonces, después de hoy, pero no para el taller que estamos haciendo ahorita, pueden usar eso. El taller que están haciendo ahorita necesito que usen funciones de alto orden y se acabó. O sea, las que, como vimos la clase de funciones que devuelven funciones, funciones que reciben funciones y funciones anónimas. Eso es lo que tienen que usar. No necesitan esto que vamos a ver hoy para hacer el taller que están haciendo ahorita. Para nada. ¿Mm? El próximo van a necesitar estas cosas. Bien. Entonces vamos a empezar con la descomposición del diseño de datos. Vamos a escribir un interpretador de expresiones aritméticas. ¿Qué es un interpretador de expresiones aritméticas? Pues que alguien escribe 2 por 5 más 7 menos no sé qué, pues que pueda decir cuánto da esa cosa. Un interpretador de expresiones aritméticas sencillas. Entonces nos restringiremos inicialmente solo a números, no a variables, y sumas. O sea, puedo escribir números y sumas si quiero hacer un interpretador, una calculadora de eso. Entonces, típicamente vamos a hacer la aproximación orientación objeto típica y luego vamos a ver que esa es muy engorrosa y entonces nos vamos a meter en una aproximación que es más cómoda para trabajar con datos. También es con clases, pero es más cómoda que las clases comunes y corrientes. Entonces, las expresiones las vamos a representar con clases. Vamos a tener una clase base que se llama expresión y vamos a tener dos subclases de ella que se llaman número y suma. Eso es lo típico que haría una orientación objeto. Y para manipular una expresión necesitaremos conocer su forma y sus componentes. Entonces vamos a empezar. Entonces, prefiero ver aquí, se ve más grande. Y ahí está suficientemente grande, ¿sí, cierto? Aquí me hace un alto que me baje un poquito el... Pero yo lo bajo, pero yo lo bajo. Medio. Mejor, bueno. Ahí ya se ve todo. Entonces, era editor, font. Ahí está en lo que es, 18, está bien. Entonces, vamos a crear una clase. Vamos a usar acuérdense que la vez pasada dijimos que hay clases o threads, que los threads eran para poder hacer, eran como clases, que no vamos a entrar en detalle en eso. Entonces, el thread se llama expresión, también podemos heredar de ellos, y tiene estos 5 métodos, digamos. Un método es número, que debe devolver un booleano. Un método es suma, que debe devolver un booleano. Un método valor numérico, que debe devolver el valor que esa expresión representa. Un método operador izquierdo, si tiene un operador izquierdo, y un método operador derecho, si tiene un operador derecho. Pues para las sumas, me imagino, porque las sumas tienen un operador izquierdo y un operador derecho. Son binarias. Y los números pues no tienen de eso.
Entonces, dice, en general una expresión tiene estos métodos y entonces necesito que me haga la clase número y la clase suma. Entonces, la clase número extiende a expresión y recibe un valor y entonces va a decir cómo se hace la función es número, el método es número. El método es número devuelve true. O sea, cualquier cosa que se haya creado con la clase número es número de devolver true. Acuérdense que esto siempre tiene, las clases siempre tienen un parámetro implícito que es el objeto mismo. Entonces, aquí pareciera que es número, no tuviera ningún argumento, pero tiene uno, que es el objeto mismo. Es suma, entonces debe dar falso. Para un número, es suma, debe dar falso. Para valor numérico, entonces el valor numérico asociado a un número, pues es el número con el que lo crearon, el n. Operador izquierdo no tiene, entonces lanza, así se lanzan excepciones aquí. Lanza una excepción diciendo número.op. Y ahí escriben lo que quieran en esa string. Y operador derecho también lanza una excepción. Por su parte, la clase suma también extiende a expresión, pero recibe dos parámetros, la expresión del lado izquierdo y la expresión del lado derecho, la 1 y la 2. El método es número para cualquier suma va a devolver falso, porque no es un número, sino que es una suma. Para es suma va a devolver true, porque es una suma. El valor numérico asociado a un número, pues va a ser, no tiene valor numérico asociado. Operador izquierdo, es el mensaje de error, ¿sí? O sea, la expresión suma no es un valor numérico, sino que dice, no, eso no soy un valor numérico. Y tiene un operador izquierdo que es E1 y un operador derecho que es E2. Y ahí está. Sí. Ah, sí, que aquí no dice, no porque ellos no estaban definidos aquí. Entonces era como una clase abstracta, más o menos. Si hubieran tenido un método allí ya definido, sí tenía que haber override, porque tenía que sobreescribir lo que ya había o ocultar lo que había. O por la forma como fue definido. Si aquí hubiéramos definido igual a algo, ese señor había que escribirlo, override. Pero como ninguno está, entonces todos se pueden escribir por primera vez. Bien. Y cada uno hay que implementarlo porque el trade no es nada. El trade es abstracto, como fue ahí. Como está escrito ahí, es una clase abstracta. Bien. Entonces, eso es lo que dice aquí. Pero allá está más grandecito. Ahora queremos escribir una función que evalúe esas expresiones. O sea, que dada una expresión, me diga cuál es su valor. Entonces, aquí la escribimos. Espere, yo voy llamando aquí a escala. No me olvide, voy a correr. Entonces, vamos a escribir la evaluación. Entonces, recibo una expresión, entonces tengo que evaluarla. Entonces, ¿qué es lo típico que uno hace cuando hizo esto? Digo, no, pues me pregunto primero si la expresión es un número. Entonces llamo al método es número de la expresión. Y si eso da verdadero, entonces le digo, pues deme el valor que tiene asociado allá en valor numérico. Llamo al método valor numérico. Si no, entonces me pregunto si es una suma. Entonces, ¿a qué evalúa una suma? Pues evalúo el operador izquierdo, evalúo el operador derecho, el operando derecho y opero con el más. Y eso es lo que me da eso. Y si no hay número y suma, entonces digo, error, me está mandando a evaluar una expresión que no conozco, que no fue creada con mis clases. Pues, y ya. Y entonces ya puedo. Y esto me devuelve algo. ¿Sí? No, las sumas tienen operando, operando izquierdo y operando derecho, toda suma. ¿Sí?
pero no ha sido evaluado. Lo que está guardado es cuál es el operando, no cuánto es su resultado. O sea, el operando izquierdo puede ser otra suma, pero el operando derecho es otra suma y él no está guardado, no ha sido evaluado. Me explico. Entonces voy a traer esta definición, la de la clase número, la de la clase suma, hasta aquí. Entonces ya, ¿sí? Entonces, ahora yo ya puedo hacer cosas como esta. La suma de... Ah, ni siquiera... Bueno, ¿cómo es número? Suma del número 2 con el número 3. Pero entonces él va a decir que eso no está bien, porque como son clases, tengo que hacer new suma, ahora sí, del número new número 2 con new número 3. Entonces me va a decir, usted me acaba de crear un objeto de tipo suma. Pero no, ahí no está evaluado. Si yo quiero evaluar, me toca hacer una función que evalúe. ¿Cuál es la pregunta que me hacía Joan? Que yo puedo coger como ese objeto, bueno, pero lo guardo en alguna parte. Voy a decir val s igual a todo esto que hay aquí. Pero si pregunto quién es ese, me dice que es esa suma. Bien, usted me dice que yo podría decirle s punto operando izquierdo, ¿cierto? ¿Y eso qué me va a decir? Me va a decir, soy un número. Soy de la clase número, mejor dicho. Pero no dice qué número, pues no hay evaluación. ¿Sí? ¿Qué métodos había ese? Puedo decirle, quiero de esa suma, ¿cómo se llamaban los métodos? Se llamaba el valor numérico. Quiero el valor numérico de esa suma. Y él no la va a calcular, porque el valor numérico, él va a decir, no. Va a sacar el error que soy yo allá. ¿Cómo me va a sacar el valor numérico de una suma? O sea, no, porque el valor número es el valor que ya tiene guardado allí. Y la expresión no tiene valores guardados, está para evaluarse. El único que tiene valores guardados es la expresión número. Pues, como si yo hago el new número de 8 y a ese le pregunto su valor numérico, él sí va a responder y va a decir que es 8, porque el método dice que es el número con el que lo crearon. Entonces, para evaluar expresiones necesito un evaluador de expresiones como este, que dice, mira si la expresión es de tipo número y entonces dice, es el valor numérico que tenga. Si es de suma, entonces evalúo el izquierdo, evalúo el derecho y luego lo sumo. Y si no, dice, no conozco eso. Entonces, en este momento ya podría decir eval S. ¿Se acuerdan que era número 2 más número 5? Ahora entonces dio 5. Más número 3, entonces da 5. ¿Qué es lo que aparece aquí? Creo un nuevo número, creo la suma de esos dos y bueno. Ya puedo empezar a hacer cosas con esto, ¿cierto? Ahora suponga que dicen, no, pero es que las expresiones no son solo sumas, pueden multiplicaciones, divisiones, restas. O sea, puede ser una cosa más expresiva. Entonces, supongamos que me toca definir la clase de producto, o la clase de producto, o la clase variable, porque puede haber expresiones variables. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir una nueva clase que se llame producto y que me diga cómo se implementan cada uno de estos métodos en la clase de producto. O tengo que definir la clase variable y que me diga cómo etiqueta cada uno de esos métodos en la clase variable. O si es resta, todo eso. Entonces, hacer crecer estas expresiones, hacerlas crecer, me va a costar y me va a costar. Y entonces el método que dice es número o es suma, me toca crear el método, es producto, es variable, es no sé qué. Y todo eso me va a implicar un poco de métodos más. Entonces, el objetivo es hacer eso, pero con menos esfuerzo. Y para eso es el reconocimiento de patrones.
Exacto, lleva, o sea, esta es una manera de hacer las cosas, pero implica una administración de ese código bastante pesada. Y de pronto aparecen métodos, y usted me toca ponerlos porque, pues porque si no, como para distinguir una suma de un producto, no sé qué, pero, pero quisiera hacerlo más fácil. Y se puede hacer más fácil, y eso es lo que vamos a ver ahorita con reconocimiento de patrones. O sea, el reconocimiento de patrones nace para hacer una tarea de descomposición de datos más fácil. ¿Por qué necesitamos saber si es un número? Ah, porque si es un número, entonces yo sé que tiene un valor numérico. Ah, no, si es una suma, yo sé que tiene un operador izquierdo y un operador derecho, y entonces los puedo sumar. Entonces, uno como que necesita saber cómo fue hecho la expresión para poder decidir cómo evaluarla. Y ese saber cómo fue hecha la expresión está implicando meter y meter métodos y hacer métodos, y eso está muy aburrido. Entonces, queremos hacer lo mismo sin tanto trabajo. Sí. Eh, Me pregunta Cristian por, ¿cómo se llama? Suma de tipos y producto de tipos. Eso, digamos, son operaciones sobre los tipos. Son abstracciones, digamos, que no están en el alcance de lo que estamos haciendo y que no, eh, digamos, son muy útiles para abstraer más y para hacer tipos nuevos. Entonces el tipo suma es como una especie de un o. Soy de o esto, de esto, de esto, de esto. Y el tipo producto es como un y, yo soy a la vez de esto y de esto y de esto. Y tiene ciertas propiedades algebraicas y no sé qué, pero no, digamos, no tiene que ver con lo que estamos haciendo. O sea, no, no está relacionado con esto, ni en el curso tenemos el alcance de llegar hasta ese tipo de cosas. Eso tal vez toca verlo en un curso sobre teoría de tipos o cosas de ese estilo. ¿Sí? Ahora, mucho de lo que pasa en escala, porque escala hace deducción de tipos, tiene que ver con esa teoría de tipos, pero no está en el alcance de este curso. O sea, no lo alcanzamos a ver. Bueno, bueno, voy a dejar de grabar esto.